Buenas tardes, estamos en el grupo de programación en C++ para secundarias en la UTN Santa Fe y vamos a ver con un ejemplo cómo se resuelve el problema 1037 que se llama intervalo de URI, que tiene un enunciado que dice, después lo pueden leer tranquilamente, pero el enunciado sencillamente dice que ustedes van a leer un número como único dato de entrada en punto flotante. Digamos que tenemos como dato de entrada uno solo, un número n en punto flotante o un número n real, para que nos quede claro. Y una vez que tenemos eso, vamos a de alguna forma imprimir el mensaje correspondiente según la ubicación de ese número en alguno de los intervalos siguientes. Es decir, el número puede estar en el primer intervalo, que me dice que tiene los extremos que incluyen a esos valores con corchetes angulares. En el segundo intervalo, que me dice que es mayor que el 25, hay un paréntesis a la izquierda del 25, y menor o igual que el 50, y así para el del 50 al 75 y del 75 al 100, sin incluirlo al 100, porque está con paréntesis. Ahí en ese mensaje, fíjense que tenemos un problema porque este es un corchete, porque hay alguna cuestión que no está consistente con el corchete que me muestra abajo, ¿sí? A derecha de los 4 subintervalos siempre tenemos un corchete angular porque se incluye ese valor, mientras que a izquierda, porque está así definido nada más, en los 3 segundos intervalos tenemos un paréntesis, pero en el primero tenemos un corchete angular. Así que el 0 puede estar incluido en el primer intervalo. Si se lee un valor en punto flotante que es negativo, que es mayor que 100, hay que imprimir el mensaje fuera de intervalo, que en portugués evidentemente es fuera de intervalo. Por lo tanto, tenemos 5 posibles situaciones, si los pensamos un poco, para catalogar de acuerdo al valor del número n. O está en uno de los 4 intervalos o está fuera de intervalo. Nosotros, con las condiciones que vamos a poner dentro de los if que escribamos en código, tenemos que poder identificar esos 5 intervalos posibles. Así que el resultado, nada más que para dejar algo anotado, el resultado es algún mensaje similar a este. Si el número n está en ese intervalo, el resultado es un mensaje similar a este, porque nosotros vamos a tener que escribir con código en C++ algo que lógicamente permita determinar si n es mayor, a ver que necesito cambiar el teclado para no errarle todo esto, si n es mayor que 25 y lo escribo en inglés para copiarlo el código directamente después, y n es menor o igual que 50. Si se cumple esa condición, que es una condición compuesta con un i lógico, se tienen que cumplir las dos, si se cumple esa condición, evidentemente se tiene que mostrar este mensaje, el que corresponde a ese intervalo. Así que mostrar mensaje ta. Y vamos directamente al código, porque hay que hacer eso con código para los 5 intervalos posibles. Ese es un ejemplo bien clarito de uso de una estructura condicional. Vamos a hacer el programa con el sinja-i y vamos a mostrar cómo codificar una estructura if para resolver ese problema. El enunciado decía que nosotros teníamos una variable n de punto flotante, la declaramos, es una variable float. Esa variable n la leíamos por teclado, sin ningún mensaje, como siempre leemos los datos de entrada para el sitio juez. Y después tenemos que determinar si esa variable n está en los rangos que decimos que tiene que estar. Así que preguntamos con un if si n es mayor que 25 y n es menor o igual que 50. Me mandé con eso porque era lo que había copiado, pero vayamos en orden. Primero yo tengo que preguntar si el número está en el primer intervalo.
El primer intervalo era para un n mayor o igual que 0 y n menor que 25 o igual. ¿Sí? Prestemos atención porque es importante eso, porque seguro que me ponen algún caso de prueba para que veamos que no hay errores en las condiciones límites donde se pueden unir dos casos. Si el número es 24.99 está en el primer intervalo, lo dice el enunciado. Si el número es 24.99 está en el primer intervalo. Si es 25.0 está en el primer intervalo. Pero si es 25.01 o 0001 está en el segundo intervalo. Entonces tengo que prestar atención a esas condiciones. N menor o igual que 25 va a imprimir algún mensaje para el primer intervalo. N mayor que 25 va a imprimir un mensaje para el segundo intervalo, si es menor que 50 también. Entonces, esos mensajes directamente, para no errarle a nada, me conviene copiarlos desde acá. El primer intervalo dice que tiene este mensaje y un salto de línea. Si se cumple la condición que pusimos, imprimimos el mensaje del primer intervalo. Si se cumple la del segundo intervalo, copio, para no ahorrarle a los corchetes, la del segundo intervalo, seguida de un salto de línea. Y eso lo tengo que hacer para los dos intervalos siguientes. Así que, ya que estamos, copiemos eso y modifiquemos lo que corresponde. Con cuidado. Para el tercero es mayor que 50 y menor o igual que 75. Para el cuarto es mayor que 75 y menor o igual que 100. Y los mensajes que corresponden son este para el cuarto, que va al final, y este para el tercero, .25, me falta el de 25.50, lo puse en distinto orden acá. Voy a copiar y voy a cambiar y vamos a controlarlo por las dudas. 0 a 25, 25 a 50, 75, 50, 75 y 75 a 100. Los 3 segundos de intervalos comienzan con paréntesis a la izquierda, el primero con corchetes, todos terminan con corchetes. Así estaba acá, pero no estaba acá arriba por el error ese que habíamos visto cuando leímos el enunciado. Y si no pasa nada de todo eso, yo lo puedo poner así. Vamos a hacer una primera versión, ¿sí? Si no pasa nada de todo eso, si no se cumple ninguna de todas esas condiciones, quiere decir que n es menor que 0, si sería igual estaría en el primer intervalo, o n es mayor que 100, si sería igual estaría en el último. En ese caso, está antes o después de los 4 intervalos y por lo tanto hay que imprimir el mensaje fuera de intervalo. Yo acá lo que hice, vamos a ver si anda. Yo lo que hice fue usar 5 estructuras if exclusivas, se dice, porque sé que no hay forma de que si un número está en un intervalo pueda estar en alguno de los otros o fuera de ellos. Si escribí bien el código, piénsenlo un poquito, solo se puede cumplir una de esas 5 condiciones. Es decir, se van a evaluar todas, porque yo escribí las 5 condiciones, pero solo vamos a entrar en un if. Es la forma más rápida de escribir el código, ¿sí? No es la mejor a lo mejor, pero es la más rápida. Y a veces eso es lo que nos interesa. Si anda bien y es la más rápida, está bueno. Aunque a lo mejor se puede escribir mejor para otras cuestiones. Entonces, si yo escribí bien todo esto y no le erré en los numeritos, solo un if va a ser verdadero y me va a mostrar un solo mensaje que es el que corresponde. Veamos si anda eso. Si nosotros tenemos la pantalla de salida, sí, ahí se va a ver, tenemos la pantalla de salida y escribimos el número
985, evidentemente me tiene que poner el mensaje fuera de intervalo. Pasó por los primeros 4 if, ninguno fue verdadero, solo el último fue verdadero y me mostró fuera de intervalo. Y lo puedo verificar para todos los otros. Si me quiero quedar tranquilo antes de subir el programa al sitio juez, lo tengo que verificar para que ande, y debería verificarlo, por ejemplo, para el 25. El 25 tenía que estar en el primer intervalo, porque tenía el corchete que lo incluía a derecha. Así que el 25 me tiene que decir eso, intervalo de 0 a 25. Pero, como son datos flotantes, el 25.001 debería decirme intervalo 25 a 50. Ustedes lo pueden hacer perfectamente, pueden verificar todo lo que falta. No lo voy a subir, todavía puede tener algún error. Me interesa mostrarle alguna cuestión diferente. Ese ejemplo que vimos hasta ahí es una serie de if donde se pensó cómo hacer cada condición para apuntar directamente a la respuesta. Va a entrar en solo uno de los if, pero los va a evaluar siempre a todos. Entonces ahí está haciendo mucho trabajo que a lo mejor no es necesario hacerlo. ¿Cuál es la otra alternativa? Todos esos if se dicen que, lo van a ver en el apunte de teoría, todos esos if se dicen que son if incompletos, porque cada if hace nada más que lo que está en esa línea. Si se cumplió la condición, solo se hace el cout. Y después se pasa a la sentencia siguiente. Entonces, además de los if incompletos, están los if completos. Los if completos dicen en castellano: si se cumple la condición, hace tal cosa. Si no, con un else, hace tal otra. Entonces, si no se cumple la condición, va a seguir evaluando. Pero si la condición se cumplió, ya está, no tiene que hacer más nada. No tiene que entrar en los otros if. Una vez que sabemos que está en el primero, ¿para qué vamos a seguir preguntando si está en los otros? Si sabemos que no puede estar en los otros. Entonces vamos a usar un else, y el else me va a permitir que el programa sea más eficiente y haga menos operaciones. ¿Cómo trabaja ese else? Vamos a decir, si está en el primero, mostrar el mensaje del primero. Si no está en el primero, preguntá si está en el segundo. Si está en el segundo, mostrar el mensaje del segundo. Pero si no está el segundo, preguntá si está en el tercero. Si está en el tercero, mostrar el mensaje del tercero, pero si no, preguntá si está en el cuarto. Si está en el cuarto, mostrar el mensaje del cuarto, pero si no, no va a estar en ninguno de los 4 primeros y directamente podés mostrar que está fuera de intervalo. No hace falta que preguntes. En el último caso se resuelve por descarte. ¿Sí? Después piénsenlo con algunos ejemplos de los que tengan que resolver. Cuando ustedes lo hacen de esta forma, en la generalidad de los casos se hacen muchas menos preguntas en el código. En el ejemplo anterior, cada if hacía 2 preguntas. N es mayor que 0, n es menor que 25, por 5 if que teníamos. Esté donde esté, siempre se hacían 10 preguntas. Ahora, puede ser que esté en el primero, puede ser que esté en el segundo, puede ser que esté en el tercero, puede ser que esté en el cuarto, se puede calcular. Pero si lo pensamos un poco, las veces que caen en el primero son nada más que 2. Las veces que caen en el segundo son 4. 2 del primero, 2 del segundo. Y así, las veces que caen en el tercero son 6. Las veces que caen en el cuarto son 8. En promedio son 4. ¿Sí? Comparadas con 10 de la versión anterior. Lo tuvimos que pensar un poco más, tengo que aprender a escribir los else, pero este código es el doble de rápido que el código anterior. En la mayoría de los casos, en el promedio de los casos, cuando vienen casos bien variados, ¿sí? Y muchos. Ni nos enteramos nosotros, porque esto se resuelve en 5 milisegundos, cualquiera de las dos. Entre 5 milisegundos y 2 milisegundos y medio no hacemos mucha diferencia nosotros, ¿sí? Pero en realidad este código es el doble de rápido que el código anterior, y eso lo justifica. Que hayamos pensado eso y que hayamos llegado a un código el doble de rápido, va a hacer que el día que tengamos que procesar un sistema para los 4 millones de afiliados del PAMI, en lugar de que salgan 4 horas, salgan 2 horas. Y eso haga la diferencia de que me pueda ir a dormir a casa tranquilo la siesta. Por ejemplo, si soy el programador que está trabajando ahí. Entonces vale la pena pensar esas situaciones y qué código tengo más eficiente, ¿sí? Entonces,
como primer ejemplo nada más de lo que es una estructura de control condicional, nos quedamos con esta solución de este problema. Ustedes en la guía de problemas condicionales tienen problemas similares. Por ejemplo, el de la fórmula de Bhaskara, dice el título de uno. La fórmula de Bhaskara para ustedes, en castellano de secundaria, es la resolvente, la cuadrática de la ecuación de segundo grado, ¿sí? Las pueden resolver peleándose con un par de i, viendo el valor del discriminante, declarando las raíces reales para los distintos casos, etc. Es un ejemplo de una aplicación, entre otras cosas, de una estructura de datos condicional. Con eso terminamos por este videito y la seguimos en el próximo. Chau, chau.